del primer Congreso Internacional de Innovación y Transformación en Medicina de Laboratorio. Es un honor para nosotros y un privilegio darles la más cordial bienvenida a este encuentro dedicado a la excelencia en el campo del laboratorio clínico, donde estaremos inmersos en un ambiente de aprendizaje, intercambio de conocimientos y networking. Este espacio servirá para explorar las últimas tendencias, tecnologías innovadoras y mejores prácticas en nuestro campo. Asimismo, les animamos a aprovechar al máximo esta experiencia, a participar activamente en las preguntas y discusiones. De esta manera, lograr establecer nuevas conexiones que enriquezcan nuestra práctica profesional. Les agradecemos y también les recordamos a los asistentes para su asistencia, pues deberán colocar en un mensaje de texto sus nombres y apellidos completos, por favor. En esta ocasión también le recordamos a los expositores que tienen 40 minutos para su ponencia. Sí, con esto vamos a dar la bienvenida y vamos a dar inicio a la primera intervención magistral que está a cargo de la doctora María Luisa Núñez Bella. Ella es licenciada en bioanálisis por la Universidad de Carabobo en 1999, especialista en estadística por la Universidad Central de Venezuela en 2015, magíster en genética humana, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en 2008. En cuanto a su experiencia profesional, ha sido directora técnica del Laboratorio Clínico Geniolab 2021 Venezuela, docente e investigador por la Universidad Central de Venezuela en las cátedras de Bioquímica y Biología Molecular en la Escuela de Bioanálisis. Asimismo, es investigadora del Laboratorio de Hemoglobinas Anormales del Instituto Anatómico José Izquierdo por la Facultad de Medicina en la Universidad Central de Venezuela. También ha realizado tesis, disertaciones, conferencias y varias publicaciones. La doctora tiene como tema variables preanalíticas, analíticas y posanalíticas para el diagnóstico y seguimiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Le damos la cordial bienvenida a la doctora María Luisa Núñez. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, doctor. Ayúdenos, Ya por estoy favor, compartiendo la compartiendo su pantalla. pantalla, la Muy amable. presentación. Sí, se puede ver la presentación. Todavía no, doc. Sí, ya. Ya podemos ver su pantalla, doc. Sí, se observa la presentación. Sí, ya Gracias. se puede. Ujú. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este primer Congreso Internacional de Innovación y Transformación en Medicina de Laboratorio. Felicitaciones a su comité organizador por tan prestigioso evento. En esta oportunidad voy a dirigirme hacia ustedes para conversar acerca de las pruebas del laboratorio que están implicadas en lo que es un correcto diagnóstico, así como seguimiento de aquellos pacientes que pudieran estar cursando con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, así como prediabetes o síndrome metabólico. En un principio, comenzaremos con lo que es describir lo que es la diabetes y vamos haciendo ya énfasis en las pruebas de laboratorio. Importante conocer qué es la diabetes mellitus. Actualmente, nosotros en el laboratorio ya es mandatorio regirnos por la guía ADA.
La guía está siendo anualmente modificada, actualizada, y es quien nos rige realmente las variables preanalíticas, analíticas y postanalíticas. Ellos nos traen un concepto interesante en donde nos implica que la diabetes es una enfermedad cardiometabólica, prácticamente, es un grupo de enfermedades o está dentro del grupo de enfermedades de desórdenes metabólicos. Y, por supuesto, analizando todo lo que es el metabolismo de carbohidratos, especialmente, y como ya nosotros conocemos en la parte bioquímica, lo que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis se ven afectadas. ¿Qué sucede con esto? La glucosa es subutilizada y finalmente el paciente va a cursar con hiperglucemia. Como les mencionaba, la guiada Diabetes Care, de la Diabetes Care, de la Asociación Americana de Diabetes, anualmente va a estar siempre proporcionándole a los médicos, a los investigadores, a aquellas personas responsables de las políticas de salud en cada uno de nuestros países, el fundamento para diagnóstico, fundamento para seguimiento de los pacientes, y en esta guía 2024 ha actualizado toda la parte social. Toma en cuenta aquellos pacientes sin techo, aquellos pacientes que no tienen acceso a tratamientos con insulina. Y diría yo que esta guía va más allá de lo técnico, de lo profesional, sino que también se involucra con lo que es el empoderamiento del paciente, cómo el propio paciente puede hacer su seguimiento para formular él mismo también sus estrategias de mejoría o controlar esta enfermedad. ¿Cómo vamos a clasificar la diabetes? Es importante la clasificación de la diabetes para poder nosotros también en el laboratorio, cuando el paciente llega con su historia clínica o esa información del médico tratante con el informe, poder también plantear el escenario de atención al paciente. Desde esa atención preanalítica, desde que el paciente llega al laboratorio hasta que sale. La guía coloca una clasificación, y esto cuando ustedes vean en los apartes, en los capítulos que es nuevo, es porque la guía ha realizado ha introducido algunos conceptos interesantes. Fíjense que la guía nos dirige a que es sumamente necesario conocer la clasificación desde varios puntos, desde el punto de vista genético, metabolómico y también las características fisiopatológicas de ese paciente. ¿Qué trae consigo eso para nosotros en el laboratorio? Conocer la historia del paciente, revisar las órdenes médicas en la etapa preanalítica. Generalmente en la etapa preanalítica están involucrados los auxiliares del laboratorio que toman las muestras, las personas, los analistas o las secretarias que ingresan al paciente de entrada en el laboratorio. Y el bioquímico o el médico del laboratorio debe estar completamente asociado a esta información para poder plantear o poder conocer las variables que vamos a tratar de controlar, ¿no? Entonces, fíjense que la diabetes mellitus tipo 1 es debido, y lo sabemos todos, a una destrucción autoinmunitaria de las células beta de los hilos de Langerhans, del páncreas. ¿Qué sucede con esto? Va a conducir a una deficiencia absoluta de insulina. ¿Ok? Y también incluye la diabetes autoinmune o latente en algunos pacientes adultos. Ya la guía nos dirige a abrir más el conocimiento y no solamente pensar que un paciente, un niño o un paciente adolescente cursa con diabetes mellitus tipo 1, sino también investigar a aquellos pacientes que aún cuando tienen edades superiores a 25 o 35 años pudieran estar cursando con el diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 2 ya es una pérdida progresiva, pero no es inmunitaria, ¿ok? No es inmunitaria, no es genética, sino que el paciente va a cursar con una pérdida progresiva
de la función de la insulina. Y esto se puede deber a una resistencia a la insulina, se puede deber a otros factores metabólicos como alteraciones en el metabolismo de los lípidos, colesterol, triglicéridos u otras condiciones aquí metabólicas, alteraciones también en la hormona tiroidea. Y también tenemos los tipos específicos de diabetes debido a otras causas, pero estas no las vamos a tocar como tal, esas variables preanalíticas, porque en la conferencia de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, simplemente las traigo para que podamos ver lo que la guía cómo nos clasifica el tipo de diabetes. Y tenemos síndrome de diabetes monogénica, que ya sabemos que esa es completamente genética. Allí perfectamente existen alteraciones genéticas en estos pacientes desde el nacimiento, ¿ok? Enfermedades juvenil y algunos tipos de diabetes que no se deben a factores genéticos, sino también pacientes que han presentado enfermedades crónicas, enfermedades renales, pudiera ser una enfermedad aguda como la pancreatitis o HIV, o pacientes que han sido trasplantados. Por otro lado, la diabetes gestacional también está clasificada en la guía, que es debido a una hiperglucemia persistente. Pudiera tener un factor también familiar, la edad también de la paciente, mayor de 35 años, aunque actualmente es necesario, y la guía hace el énfasis de que toda mujer embarazada mayor de 35 años, ya es un mandatorio que se le realice un despistaje de diabetes gestacional entre el segundo a su tercer trimestre del embarazo. Entonces, fíjense que es nuevo y que lo tenemos, que debemos tener presente en la guía. Se modificó el orden de los test diagnósticos. Desde un principio siempre habíamos tenido como primer test una glucosa plasmática en ayuna. La guía ahora nos indica que la hemoglobina glicosilada obligada o la prueba 1C está como en el primer escalón como prueba diagnóstica. Ok, y dice que, bueno, tiene mejores prácticas en el mundo porque está siendo verificada, validada y armonizada por el Programa Nacional de Hemoglobina Glicosilada. Sin embargo, de esto vamos a hablar más adelante. Se agregó, es nuevo que ellos agregaron un diagrama de flujo para diagnosticar la diabetes tipo 1 y ahí se va a enfatizar mucho en el correcto diagnóstico, pero ya para lo que es el tratamiento. Y también, fíjense que es nuevo, se adicionó un párrafo que menciona la diabetes tipo 1 relacionada a COVID-19. Fíjense cómo en un principio se había descrito que la diabetes también tipo 1 se podía desarrollar por algunas enfermedades virales como el virus Coxsackie. Pero ahora, luego de la pandemia, luego del COVID-19, también hay evidencia de que pudieran los pacientes estar desarrollando una diabetes mellitus tipo 1 posterior a este virus. Entonces, ese está, aparte del Coxsackie, tenemos también el COVID-19. Y se enfatiza, y eso es nuevo, el rol de diferentes medicaciones para el desarrollo de la diabetes tipo 1 y todo lo que es el cribaje en los pacientes que han padecido pancreatitis. Esto es nuevo en la guía. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de las pruebas de laboratorio que nos trae la guía. Fíjense lo que les decía, que estaba la hemoglobina A1C está en el primer escalón y en una hemoglobina A1C superior o igual a 6,5% es importante ya hacer nosotros las pruebas diagnósticas de clasificación que vienen a hacer las pruebas inmunológicas para diabetes mellitus tipo 1 o una glucosa plasmática en ayuna asociada a una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Por qué la guía toma esta decisión y el consenso en ADA toma la decisión de tomar como protagonista como la prueba en el primer escalón, la prueba 1C? Porque fíjense, la hemoglobina 1C es un método certificado por el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina, por NSP, y estandarizado trazable
al ensayo sobre control y complicaciones de la diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que los laboratorios anualmente debemos participar, ¿ok? Y no es mandatorio, no es obligatorio, pero es parte de nuestro control de calidad en este programa. En este programa debemos participar en estos ejercicios de calidad y obtener nuestro certificado. En Estados Unidos es mandatorio. En nuestros países pudiéramos nosotros eh, incorporar a nuestro laboratorio tecnología de proveedores que se encuentren certificados por la NGSP. Es importante tomar eso en cuenta. Por eso es que la coloca de primero, porque en la guía ellos implica que una glucosa plasmática en ayuna no tiene un programa nacional que la estandarice. Sin embargo, sí está armonizada en los laboratorios, sobre todo aquellas pruebas enzimáticas que ya estamos utilizando todos, con niveles de control de calidad patológico, normal y hasta de tercera opinión, ¿ok? Que se utiliza para la glucosa. Por ser pruebas enzimáticas, es importante saber que debemos estar muy atentos a los reactivos porque pueden sufrir de oxidación y, por supuesto, un reactivo oxidado va a poseer mucho color y vamos a tener valores anormales de la glucosa que no son propios del paciente. Fíjense que la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos de cilitro en ausencia calórica durante al menos 8 horas nos va a indicar que ya el paciente ya es candidato para poder hacer pruebas inmunológicas. Y una glucosa plasmática mayor o igual a las 2 horas, luego una sobrecarga oral a la glucosa de 200 miligramos de cilitro, ya fíjense que este paciente también debemos estudiarlo, ¿no? Más a menudo. Y ya un paciente que llega con una glucosa aleatoria al laboratorio, independientemente que no esté en ayuna, mayor de 200, igual a 200, la guía lo que nos dice, bueno, repite el test, sin embargo, si tiene los síntomas clásicos, como yo siempre digo, las 4P, polifagia, polidixia, pérdida de peso, ya ese paciente es un paciente que probablemente está cursando con una diabetes mellitus tipo 1, sin embargo debemos investigar en el laboratorio. Fíjense ustedes, la prediabetes. Un paciente en prediabetes para lo que es la guía nos indica, hacemos una hemoglobina 1C, ella va a estar entre 5,7 a 6,4%, ¿qué quiere decir esto? Que es un paciente que ya está en prediabetes, debemos investigar. O una glucosa plasmática en ayunas de 100 a 125, la llamamos como glucosa alterada en ayunas, ya este paciente ya es un candidato para realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ya es un candidato, ¿ok? Y ya una glucosa plasmática a las 2 horas, entre 140 a 199, después de esa sobrecarga oral a la glucosa, es un paciente que obviamente pudiera estar cursando con una resistencia a la insulina o ya tendríamos que realizar el screening de las pruebas que más adelante mencionaremos. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Es importante que 2 de las pruebas se encuentren alteradas o que se repita la alteración en una de ellas al menos para ver que ella es un paciente con un riesgo elevado de progresar a diabetes. Muy atentos con esto. ¿Qué es importante acá? Que ya el laboratorio está coadyuvando con un diagnóstico. Debemos tener muy armonizado, muy estandarizado la prueba de hemoglobina 1C o que el laboratorio de referencia al que estamos enviando la muestra sea un laboratorio confiable, que al menos utilice una técnica que esté aprobada en la NGSP. Al menos esto. La glucosa plasmática en ayunas, cuidar que el paciente, cuidar el ayuno en el paciente de 8 a 12 horas, ¿ok? Y para la sobrecarga oral a la glucosa, seguir los lineamientos que debemos seguir. Ya les explico los lineamientos. Entonces, como quedamos, una glucosa plasmática en ayuna, una variable penalítica importante, debemos realizarla a la primera hora de la mañana, después de 8 horas de ayuno, de 8 a 14 horas de ayuno nos permite la guía. Más de 14 horas no podemos realizar la prueba porque ya sabemos que el paciente está
en un estado no basal. Muestra de sangre venosa es importante. La determinación debemos realizarla en plasma. La guía es muy clara. La guía nos dice glucosa plasmática en ayuno. No nos dice suero, no nos dice plasma con fluoruro, no, glucosa plasmática en ayuna, con EDTA, que sería lo ideal, con tubo tapa morada. Generalmente en los laboratorios nosotros no sucede que un paciente llega con otras pruebas de laboratorio, es un paciente que no conocemos nada del paciente, es un paciente que llega a la sala con un perfil general y se le toma la muestra en suero. ¿Qué debemos hacer? Nunca, siempre tenemos que pensar en que pudiéramos tener un paciente con una alteración en con la glucosa. Tratar de centrifugar lo más pronto posible. 10 a 15 minutos cuando tomamos la muestra con tubo taparroja. Centrifugamos y separamos automáticamente. Separamos automáticamente el suero. Fíjense que cuando no hacemos esto, la medición de glucosa en plasma venoso es aproximadamente de 10 al 12% mayor que la glucemia en sangre total, que sería suero, en situación de ayuno. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros no centrifugamos rápido, ocurre glucólisis en esa muestra y los valores de la glucemia van a disminuir del 5 al 10%. Y si no centrifugamos a tiempo. Por eso es que actualmente la guía nos coloca de protagonista a la prueba 1C porque no necesitamos centrifugar, es una muestra sangre total que vamos a tomar en tubo morado. Podemos tomar la muestra en la mañana mientras nos tomamos el tiempo para procesar y nos va a permitir conocer el estado de la glucemia del paciente 3 meses anteriores, ¿ok? Porque eso se debe al tiempo de vida media de los glóbulos rojos, que es de 120 días. Otra, es importante que esos métodos enzimáticos estén calibrados y controlados diariamente. Continuamos con las pruebas. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, que nos indica la guía, es una prueba que va a permitir diagnosticar esta intolerancia oral a la glucosa en pacientes con una glucosa alterada en ayunas de 100 a 125. ¿A todos los pacientes se le va a indicar una prueba de tolerancia oral a la glucosa? No. ¿Quiénes son los pacientes candidatos? Aquellos pacientes que nos hacen glucemias plasmáticas en ayunas entre 100 a 125. Tampoco le vamos a iniciar esta prueba a pacientes que arrojan valores de glucemia plasmática en ayunas superiores a 125 miligramos de cilitro. ¿Por qué? Porque ya de por sí tienes un paciente con un nivel de hipoglucemia importante y lo que le podemos causar es una complicación. Entonces no la vamos a iniciar ya a estos pacientes. Ya lo que nos quedaría es el screening con las otras pruebas como las pruebas inmunológicas. ¿Qué nos permite esta prueba? Detección y diagnóstico de prediabetes, diabetes mellitus tipo 2 y también es utilizada para diabetes gestacional. Es una prueba programada durante 3 días anteriores a realizar la prueba. El paciente debe haber ingerido al menos 150 gramos de carbohidratos diarios. Mantener su estilo de vida normal, no porque el paciente está citado para hacer la prueba, entonces comienza a hacer un ayuno o comienza a hacer una dieta y no va a servir de nada porque no está reflejando su estado normal de su vida diaria. Y el ayuno previo debe ser de 8 a 14 horas. La guía también nos dice que, aparte que es una prueba programada, debemos utilizarla con glucosa anhidra. Generalmente en los laboratorios utilizamos, porque también esta, no sé si me ven, me copian, me están observando. Sí, Doc. Utilizamos Sí, sí, sí. estas soluciones que son soluciones comerciales. Pero la guía es muy clara. La guía nos dice que debemos realizar la sobrecarga oral con glucosa anhidra y diluirla en 300 mililitros de agua, 75 gramos en 300 mililitros de agua. Y esto debe ser un proveedor certificado, debe ser una glucosa anhidra de uso humano y al menos de 99% de pureza. Es importante saber entonces que debemos utilizar glucosa anhidra, más no este tipo de
soluciones para la prueba de tolerancia oral a la glucosa. No les debemos realizar Doc, estas buenas pruebas tardes. a pacientes con Disculpe diabetes. que le corte un minutito. Queremos indicarles a los participantes que por un inconveniente técnico necesitamos que se vuelvan a conectar nuevamente al mismo link, por favor, porque ya mismo se va a cerrar la transmisión. Por favor, Sí. vuelvan a conectarse, por favor. Y continuaremos con la exposición. Muy amables.